buenas noches. Buenas noches a todos. Hoy 16 de septiembre de 2020, día de la independencia de México. Pues vamos a comenzar una nueva serie en el nombre de Jesús. Hemos ya estudiado la paz, cómo obtener y retener la paz, una serie. También estudiamos el corazón del hombre y ahora vamos a estar estudiando, si Dios nos lo permite, en unas semanas, el Sermón del Monte. El Sermón del Monte que está descrito en Mateo 5, Mateo capítulo 6 y Mateo capítulo 7. Y bueno, pues antes de iniciar, como es nuestra buena costumbre, pedirle al Señor que nos ayude, que nos anime a poder tener claro lo que dice su palabra, y cada uno de nosotros podamos ser confrontados, ser enseñados, exhortados, edificados, consolados en lo que Dios ha dejado, para que nosotros podamos vivir una vida pues a lo que Él nos ha enseñado, una vida pegada a lo que Él nos ha enseñado. Y bueno, dice, vamos a orar. Padre, queremos agradecerte nuevamente la oportunidad que nos das de meditar juntos, la oportunidad que me das a mí, Señor, también de hablar tu palabra, Señor, dejada para inspiración y para corrección de nuestras vidas, para enseñanza de nuestras vidas. Quiero rogarte por cada uno de los que miren este video, que tu Espíritu Santo pueda, Señor, ayudarles a comprender la anchura, la profundidad de tu palabra, y que cada uno de nosotros también pueda ser edificado, Señor, para que nuestra vida, Señor, vaya en crecimiento, como dice tu palabra, como la luz de la aurora. Ayúdanos a todos, Señor, porque esta meditación es para todos, Señor, es para mí primeramente y también para aquel que escucha. Gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muy bien, entonces decía que vamos a iniciar la serie del Sermón del Monte, y esta está en Mateo capítulo 5. Yo quiero que abra ahí su Biblia, si la tiene, en el versículo 1, 2 y 3, y vamos a estar estudiando al inicio pues las bienaventuranzas. Dice el versículo 1: viendo la multitud, subió al monte. ¿Quién subió al monte? Pues Jesucristo. Y sentándose, vinieron a él sus discípulos. O sea, aquí nos está dejando ver la escritura que estaban sus discípulos con él, pero también que había una gran multitud. No solamente eran sus discípulos, sino había una gran multitud dentro de ellos. Recordemos que los discípulos de Jesús no solamente eran los 12, sino la escritura nos habla de que había muchos discípulos. Los 12 discípulos se convirtieron después en apóstoles, que son los que escribieron el Nuevo Testamento, son aquellos que fundaron o tienen los cimientos de la iglesia de hoy día. Pero dice que había una multitud, y siempre que hacemos referencia, o que yo hago referencia al Sermón del Monte, me pongo a pensar que había dos clases de personas: los discípulos del monte, o sea, sus 12 discípulos y los que le seguían, y los discípulos del montón, aquellos que solamente escuchan, pero a veces pues no quieren retener la palabra, no la quieren vivir, y solamente escuchan, pero no siguen a Jesucristo. Entonces tengamos en mente eso. Y dice el versículo 2: y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Entonces Jesús empezó su ministerio abriendo su boca. Pareciera ser que no tiene nada que ver, pero el abrir su boca está declarando que empieza a profetizar la palabra de Dios y hablar lo que el ministerio que Jesús vino a cumplir aquí a la tierra, que era predicar el evangelio y también venir a salvar y a morir en la cruz por nosotros, para cada uno de los que hemos creído en él, para todo el mundo. Dice Juan 3:16: de tal manera amó a Dios a todo el mundo, que dio a su único Hijo, para que si creemos en él, tenga vida eterna. Y la primera bienaventuranza que vamos a estudiar está ahí en el versículo 3. Dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bien, este es el primer sermón registrado de Jesucristo en la Biblia. Quizá no sabemos, pudo haber comenzado antes, no lo sabemos, pero este es el primer sermón registrado en la escritura acerca de Jesús. Esta es la primera predicación, sermón que da Dios mismo encarnado, Jesucristo. Y esto es muy trascendente. Se dice que es el sermón mejor estructurado de toda la historia. Los historiadores lo dicen, los literarios, gente estudiosa sabe que esta es una de las cosas, de los sermones mejor estructurados, y es Dios mismo hablando. Jesús es Dios encarnado. Y lo que Jesús hace aquí no habla sobre el plan de salvación. Jesucristo en todo el capítulo 5, el capítulo 6 y capítulo 7
de Mateo no está hablando de la salvación, ni empieza a hablar de lo que es la salvación. Lo que Jesús hace en estos 3 capítulos, y que es el sermón, está hablando sobre la actitud y el carácter de un verdadero hijo de Dios. Entonces es importante que nosotros podamos estar estudiando. Yo le invito a que usted lea y relea y vuelva a leer y vuelva a leer hasta que Dios sea formado en nuestras vidas, también en la mía. Pero estos 3 capítulos son esenciales y cruciales para poder entender el carácter de un hijo de Dios, porque Jesús es lo que hace, explica muchas cosas. Las bienaventuranzas es lo primero que él empieza a hablar, y la primera palabra que habla Jesús, que es la que vamos a meditar hoy, es el cimiento de muchas cosas. Es que para que una escalera, déjenme ponerlo de esta manera, es el cimiento de muchas cosas la primera bienaventuranza, porque para que una escalera pueda ser útil, el primer peldaño debe de estar firme y debe estar al alcance de todos. O sea, la primera bienaventuranza debe estar al alcance de todos. Nadie puede entender la segunda bienaventuranza ni todo el sermón del monte si no ha podido entender la primera bienaventuranza, porque es esencial y es crucial para que el corazón del hombre sea transformado, porque nos está enseñando mucho Jesucristo diciendo estas palabras: bienaventurado, dice, los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No dice que será el reino de los cielos, sino que es ya el reino de los cielos. Entonces, para que ese primer peldaño de la escalera que nos va a llevar al crecimiento y a la madurez espiritual, es importante que esté bien cimentada en nuestros corazones, ya que si Jesús hubiera empezado quizá con la bienaventuranza número 6, que dice bienaventurados los limpios de corazón, quizá habría un sesgo, habría un desaliento para la gente que no ha sido limpia de corazón, que no ha tenido una pobreza en su espíritu y no ha podido voltear a ver a Dios. Entonces es importante que Dios nos empieza, que Jesús, Dios encarnado, Jesús nos empieza a hablar de esta bienaventuranza, porque durante el sermón del monte, en Mateo 5, 6 y 7, Jesús toca muchos temas del carácter. También toca las leyes de Moisés, y esas leyes tienen que ver con el carácter de un cristiano. Y si nosotros no podemos tener una pobreza en nuestro espíritu, es difícil, complicado que podamos entender en el espíritu la ley de Moisés, la ley que Dios le da a los hombres, ceremonial, la moral, etc. Entonces, esta ley que Dios ha dicho de paso, está para que nosotros podamos ver qué tan pobres somos, porque la ley nos abre los ojos, nos hace ver que estamos limitados, que sin Dios es imposible seguir la ley, etcétera, muchas cosas, ¿no? Entonces, lo que hace Jesucristo en estas ordenanzas, en este sermón, es abrirnos los ojos para que podamos ser enriquecidos en el Espíritu. Pero solamente es enriquecido en el Espíritu aquel que es pobre de espíritu. Pero bueno, entonces dice así la bienaventuranza, la vuelvo a decir: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No es que el reino de los cielos sea para los que muestran misericordia, no, sino para los que necesitan misericordia. No es que el reino de los cielos sea para los que son llamados hijos de Dios, en otras palabras, sino es para aquellos que claman: no somos dignos de ser llamados hijos de Dios. No sé si me estoy explicando, pero alguien que es pobre de espíritu no piensa que por sus obras o por la mucha misericordia que ejerza pueda ser pobre de espíritu, sino que él sabe, esa persona sabe que necesita misericordia de parte de Dios, poniendo su mirada primeramente no en la pureza, sino en la pobreza de espíritu. Y esto es importante que debamos de entender, tú amigo que me escuchas, amado hermano que también que estés ahí escuchando. Primero, ¿qué es ser pobre de espíritu? Hay que entender qué es ser pobre de espíritu. Algunos predicadores, algunos interpretan la escritura de una manera, creo yo, equivocada, porque ser pobre de espíritu no tiene que ver nada con el ser pobre financieramente, ni los pobres de este mundo, pues eso iría en contra de lo que Dios dice, porque dice la palabra que a los pobres los tendremos siempre en medio de nosotros. No se trata de que tengas o no tengas posesiones materiales, no está hablando de esa pobreza, pues precisamente Jesús aclara: pobre de espíritu. Tampoco quiere decir que el reino de los cielos es de los pobres, ¿no? Muchas veces se toma esta enseñanza de esta forma. No está diciendo eso sería una mentira, se contradeciría a Dios mismo.
porque Dios dice que Él envió a su Hijo Jesucristo para todo el mundo. Entonces el Evangelio es para ricos, para pobres, ¿no? ¿Qué te hace ser pobre? Tu condición económica, tu condición racial, dónde vives, de dónde vienes, dónde naciste, qué tienes, qué no tienes. Bueno, el pobre de espíritu no lo hace nada de eso, ¿no? El texto no tiene nada que ver con los pobres de este mundo. Entonces describe aquí la pobreza de nuestro espíritu. Dice el Salmo 34, déjenme leerlo, el versículo 6, que es referente a esto, Salmo 34. El versículo 6. Dice, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Este pobre, dice, clamó a Jehová y lo libró de todas sus angustias. No está hablando de la pobreza material nuevamente. Es David el que está escribiendo este salmo. Y David era un rey, el rey de Israel. Y el rey David tenía palacios, posesiones, riqueza, tesoros, ejércitos. Entonces claramente no está hablando en el espíritu de la letra que es una pobreza económica o una pobreza de humildad, como algunas veces se piensa, ¿no? No está hablando de eso. El pobre de espíritu es alguien que es pobre de espíritu, es alguien que entiende su dependencia o entiende una dependencia de Dios. Al contrario, el que no es pobre de espíritu es aquel que no cree que necesita a Dios. Son cosas totalmente diferentes. La gente normalmente piensa que después de la muerte ellos irán al cielo. Mucha gente, si tú le preguntas qué pasa después de la muerte, piensan que todos iremos al cielo y a la presencia de Dios, y cuando le preguntas ¿por qué tú crees que irás al cielo?, la mayoría de ellos apelan a sus bienes, apelan a su condición, apelan y dicen cosas como yo no le hago daño a nadie, yo soy una buena persona, yo asisto a la iglesia, ayudo a las personas en necesidad, soy responsable fuera y dentro de casa, y apelan a sus acciones. Pero la Biblia nos enseña que ninguna acción que nosotros podamos tener todos es digna de poder entrar al reino de los cielos, porque la salvación no es por obras, es por fe en Jesucristo. Entonces ningún argumento para con Dios es válido decir yo voy a ir al cielo porque me he ganado el cielo. No. Alguien que no es pobre de espíritu piensa que a través de sus obras, a través de sus dichos, a través de lo que él hace o deja de hacer, va a poder llegar al cielo, y no es así. Dios no enseña eso en la Escritura desde pasta a pasta. Dios enseña que necesitamos una dependencia de Dios en nuestras vidas para poder llegar al cielo, creer en Jesucristo como nuestro Salvador. La primera bienaventuranza, y mejor aún lo primero que queda registrado en la Biblia, es que Jesús enseña que Dios encarnado declara que no tenemos nada. Jesús dice, bienaventurados los pobres, no tenemos nada. ¿Qué tienes tú, amigo? ¿Te das cuenta que tú y yo no tenemos nada? Nada. ¿Qué podemos agregar a nuestras vidas? ¿Qué valor podemos dar a nuestra vida si todo lo que tenemos, la vida misma, Dios nos la dio? Y con Él todo lo que hemos venido desarrollando, pero no por nuestra propia fuerza, sino porque Dios ha querido darnos. Y quiere seguir bendecirnos. No tenemos nada que podamos ofrecerle a Dios. Con manos vacías venimos a Dios. Estamos pobres para hacernos aceptos ante Dios. Entonces el pobre de espíritu es la antítesis de la persona que es orgullosa. El pobre de espíritu es alguien humilde, que es la antítesis de alguien orgulloso, porque el orgulloso en realidad nunca va a querer ver a Dios, se va a sentir que Él es independiente. Un orgulloso piensa que Él puede con sus propias fuerzas, Él no le da gracias a Dios por nada. El orgulloso piensa que no necesita de nada, no reconoce a Dios en sus caminos. Dice Proverbios capítulo 3, verso 6, reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Pero los orgullosos, los que no son pobres de espíritu, no tienen sus ojos puestos en Jesús, sino en su propia fuerza, en sus propios medios, en sus propios conocimientos, en sus propias satisfacciones. Pero aquellos que son pobres de espíritu son aquellos que miran a Dios y reconocen que todo lo que son, que todo lo que tienen, que todos sus sueños, que su vida misma es de Dios. El orgulloso dice, no quiero que sepas, Dios, que soy pobre, no quiero que sepas que soy pobre. Eso dice el orgulloso.
Y el pobre de espíritu hace saber su necesidad con humildad y con dependencia de Dios. Alguien pobre de espíritu se da cuenta que está en bancarrota espiritual, que no tiene nada por sus propias manos. Esa es la diferencia. Entonces yo quiero preguntarte a ti, amigo que me escuchas, ¿cómo estás en tu espíritu? ¿Estás en bancarrota? ¿Tienes necesidad de Dios? ¿La vida como tú la has llevado te ha llevado a bien? ¿No crees que es tiempo de voltear a Dios y saber que tu dependencia no viene de tus fuerzas, de tus capacidades, ni de tus talentos, ni de tu profesión, ni de lo bueno, ni de tu compadrazgo con nadie, sino depende de que Dios te ha querido dar la vida? Entonces todos necesitamos a Dios, todos. Aquel que es pobre de espíritu, pensemos en un pobre económicamente, pensemos en un ejemplo así. Aquel que es menesteroso, aquel que tiene necesidad, aquel que no tiene un techo donde vivir, que no tiene una comida que comer día a día, aquel que vive no solamente por el día, sino del día de ayer, que hoy comió, pero no sabe si en la noche tendrá para comer. Esa persona que es pobre, esa persona puede reconocer que tiene necesidad de ayuda de alguien. Esa persona sabe que si no es porque le extiendan la mano, podrá tener alimento para su siguiente comida. O que si alguien no le extiende la mano para arroparlo, para darle algo que se le dé calor, para ayudarlo en su necesidad, esa persona sabe que pobremente necesita la ayuda de alguien. Es de igual manera el espiritual. El espiritual reconoce que necesita de Dios. Necesitamos de Dios todos y cada uno de nosotros. Yo soy el primero que necesito de Dios. Cada uno de mis vidas, cada uno de los días de mi vida. Cada uno de los días de mi vida. Entonces nosotros tenemos que entender que estamos en bancarrota, que carecemos de tener un espíritu afable, un espíritu que necesita a Dios. Nosotros, si pensamos un poco de esa pobreza que quiero hablar de espiritual, si usted pecara una sola vez en su vida, una sola vez que usted dijera, pequé una sola vez en toda mi vida, no me he equivocado más que una vez, pensemos que usted es así. Con esa sola vez sabe que es suficiente para que usted esté destituido de la gloria de Dios. Pero los que somos pobres de espíritu nos damos cuenta que no solamente pecamos una vez, sino que somos pecadores y que luchamos contra el pecado. Así de que si nosotros nos diéramos cuenta que tenemos esa necesidad del perdón de Dios, que tenemos esa necesidad de la dependencia de Dios, que tenemos esa necesidad de que Dios limpie nuestro corazón, como lo hemos visto en la serie anterior, que necesitamos que Dios limpie nuestro corazón, la dependencia de Dios, saber que sin Dios estamos perdidos. Entonces podríamos entender que todos somos pobres de espíritu, o en algún momento fuimos pobres de espíritu. Mucho tiempo yo viví bajo mis propios argumentos, bajo mis propios pensamientos. Yo concebía a Dios de una manera religiosa y no de una manera íntima, de una comunión con Dios. Y mucho tiempo mi vida solamente era digamos, externa, pero no interna, en mi corazón, donde va cambiando, donde va madurando, donde va cambiando mi temperamento, buscando lo que Dios me enseña. Entonces, nosotros hemos pecado de palabra, hemos pecado de pensamiento, hemos pecado de hecho, hemos pecado de no hacer inclusive. Entonces, cuando tú y yo tenemos eso en nuestra mente, sabemos que somos pobres de espíritu y tenemos una dependencia de Dios. Lávame, Señor, con hisopo, decía el rey David. Crea en mí un espíritu nuevo, dice, renueva, lávame. Eso es una dependencia de Dios, porque sabemos que si el Espíritu Santo no mora en nosotros, nosotros nos desviamos a una rápidamente. El pueblo de Israel se desviaba a cada rato y así somos nosotros, la iglesia. Así somos los que no hemos creído en Jesucristo, nos desviamos de Dios. Entonces nosotros necesitamos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. Cuando nosotros así es. Entonces vamos a meditar un poquito en la parábola del hijo pródigo, para haciendo alusión a lo que estamos estudiando. Si usted está en Lucas 15, si usted nunca ha leído la parábola del hijo pródigo, usted que me escucha, lea Lucas 15 y relata. La parábola son las semejanzas entre el reino de los cielos y lo que Dios está enseñando, Jesús está enseñando en esas parábolas. Y la parábola del hijo pródigo son dos hermanos. El menor va con el padre y le dice: Padre, dame la herencia que me corresponde, dame dinero. En otras palabras, lo que le está diciendo: dame los beneficios, pero de ti no quiero saber nada.
quiero tu herencia, pero de ti no quiero tu dirección. Dame lo que me corresponde, las bendiciones, pero no quiero que tú te metas en mi vida. El padre le concede ese anhelo y le da al hijo menor las posesiones, su herencia, la parte de su heredad. El hijo se va pensando que no necesitaba ya nada más. El hijo malgasta las cosas, el hijo es un hombre rebelde, contumaz, se olvida de toda la dirección que el padre le había dado, de la moral, de la enseñanza bíblica, de todo se olvida y malgasta su dinero en cosas que no tienen nada que ver con el reino de los cielos. Se queda en bancarrota financiera. Dice la palabra de Dios que en esa parábola que él estaba apacentando cerdos y dándoles de comer, y que él deseaba comer de la comida de los cerdos, de las algarrobas, para saciar su hambre. Dice que mientras él estaba en esa condición, llegó el momento. Vamos a leer Lucas 15, déjenme leerlo porque es interesante, porque eso es alguien que está en bancarrota espiritual, y eso es lo que nos sucede a todos aquellos que hemos nacido de nuevo. Nos dimos cuenta que teníamos una bancarrota espiritual, que éramos pobres. Dice Lucas 15, el versículo 17, hablando del hijo pródigo, dice: y volviendo en sí, ¿quién? El hijo pródigo que estaba ahí comiendo las algarrobas, aquel que estaba necesitado, aquel que había terminado toda su herencia. Dice: y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Dice el 18: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de los jornaleros. Este es un hombre que estaba en bancarrota económica, pero también se dio cuenta que tenía una bancarrota espiritual. Primero se da cuenta que él estaba siendo alguien que había pecado contra su padre y contra Dios. Ahí se da cuenta que era un hombre de espíritu pobre. El volver en sí está hablando, cuando dice el versículo 15, 17, y volviendo en sí, quiere decir que se dio cuenta de su bancarrota y quiso resolver el asunto. Y ella no quería ser tratado como hijo. Ella no se sentía con el derecho de reclamar esa bendición. Los que hemos nacido de nuevo, cuando venimos a los pies de Jesucristo, nos damos cuenta que no tenemos nada que ofrecerle a Dios y decimos: Señor, si tú quieres, lávame, cambia mi corazón, recrea en mí un corazón nuevo, cambia este corazón de piedra, porque sabemos que nuestra banca espiritual no tenemos nada que ofrecerle a Dios. Y el hijo pródigo va y le dice: Padre, no tengo nada que ofrecerte, he pecado contra ti, contra el cielo, hazme como uno de esos. No tengo derecho a tu heredad, pero sí quiero estar bajo tus pies, quiero estar bajo tu cobertura, quiero regresar a aquello que abandoné, porque estoy en bancarrota espiritual. Así muchas veces los hombres queremos llegar al cielo. Todo el mundo quiere llegar al cielo, quieren las bendiciones de Dios, quieren tener los beneficios que Dios ofrece en la Escritura y lo que Dios dice que da, pero nadie queremos tener el compromiso de vivir bajo la dirección de Dios Altísimo, bajo la dirección que está hablando todo el Sermón del Monte que vamos a ir estudiando, bajo la dirección que está de pasta a pasta en la Escritura, para que cada uno de nosotros no solamente seamos aquellos en bancarrota, sino que vivamos en la dirección de Dios. Muchos quieren vivir, pero no queremos vivir en los preceptos, no queremos vivir en los mandamientos, queremos solamente las bendiciones. Y eso, mi amigo, mi hermano, eso no es tener una condición de bancarrota espiritual, eso no es tener un corazón humilde y contrito, humillado. Al contrario, eso nos hace ser hombres y mujeres que queremos, que nosotros podemos con nuestra propia cuenta. Somos pobres, estamos desnudos. El padre de este hombre le dijo: maten al animal más gordo y pónganle un vestido, sandalias y un anillo. Lo vistieron porque venía andrajoso. Él fue recibido de nuevo. Así nuestro Padre Celestial nos recibe cuando tú y yo reconocimos y volvemos en sí, decimos: estoy en bancarrota espiritual, no puedo yo con mi vida, estoy solo, mi corazón está pobre, desnudo, desventurado, estoy mal. La dependencia de Dios. Y eso es lo que Jesús empieza a enseñar en el Sermón del Monte, y dice: todos los que tienen un corazón, un espíritu pobre y que quieren venir a saciarse de esta agua de vida que soy yo, entonces el reino de los cielos será de ellos. Y no dice será, dice el reino de los cielos les pertenece. Porque cuando uno acepta a Cristo, uno empieza a experimentar aquí y ahora el reino de los cielos, la paz, el gozo,
la esperanza, la seguridad, la certeza de nuestra salvación, las bendiciones que Dios nos da, el saber que estamos bajo los mandatos de Dios y estamos bajo el cuidado de Dios. Dice la palabra de Dios que sus ojos no se cansan de cuidarnos. Dice la palabra de Dios en Salmo 47, aunque necesitado y afligido yo, Jehová pensará en mí. Tú eres mi ayuda y mi libertador, Jehová, no tardes. Cuando estamos en bancarrota y entregamos nuestra vida a Jesucristo en totalidad, completamente, Dios se encarga de nosotros. Pero tiene que ser de un corazón arrepentido, de un corazón genuino, de aquel que sabe que su dependencia es de Dios. Sabe que no puede nada con sus propias fuerzas. Si tú, amigo, que me escuchas, crees que vivir bajo tu manera de pensamiento, bajo las órdenes o bajo los principios de este mundo, crees que vivir así te funciona, yo te invito a que tú metas tu nariz en la palabra de Dios y que tú voltees a ver al invisible, a Jesucristo, que es el que dio su vida por ti, y Él sanará tus heridas, te vendará, te quitará la venda de los ojos, porque muchas veces pensamos que no necesitamos de Dios, pero la gente que piensa así es la gente que no se reconoce como bancarrota espiritual, sino que es orgullosa. Cuando tú le ves a un pobre, hablando económicamente, un necesitado, tú le extiendes la mano, ellos reconocen con humildad y reciben lo que tú les estás dando porque ellos tienen necesidad. A diferencia de que él está pobre y es orgulloso en su corazón y no pide ayuda, o tú le ofreces la mano y él te rechaza. A veces así somos los seres humanos con Dios. Rechazamos a la bendición de Dios, pero Dios está en todos lados y Dios está en la puerta, toque y toque y toque y buscándonos. A mí Dios en mi juventud me llamó muchas veces y yo cerraba la puerta porque no reconocía mi necesidad de parte de Dios. Era una religión la que yo tenía, hasta que nací de nuevo, hasta que entendí que Dios quiere morar en mi vida para que yo pueda madurar, para que yo pueda crecer, y esto es hasta que muera. Estoy en el proceso de santificación como todos los que hemos nacido de nuevo. Entonces a veces pensamos que no tenemos necesidad de Dios, pero Dios nos enseña una y otra vez que sin Él nada podemos hacer. Dice el libro de Juan capítulo 15, hablando de la parábola de David, dice: separados de mí, nada puedes hacer. Y mira cómo dice Apocalipsis 3, le habla Jesús a la iglesia, y dice Apocalipsis 3, una palabra tremenda que nos confronta a nosotros. Es un mensaje a la iglesia de la Odisea. Dice el versículo 17 de Apocalipsis 3, dice: porque tú dices, fíjate, porque tú dices, o sea, tú lo declaras, dice, porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado es sin espíritu, que no reconoce a Dios, miserable, pobre, ciego y desnudo. Un pobre espiritualmente. La gente piensa que no tiene necesidad de Dios, pero Dios nos confronta y dice: tú eres un desventurado, tú eres un pobre, eres un ciego, eres desnudo. Por eso Dios nos exhorta en el versículo 18, dice: por tanto yo te aconsejo, dice Dios, que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas, hablando de quitarnos el velo de nuestros ojos espirituales para que podamos entender la palabra de Dios. Por eso decía que la primera bienaventuranza es indispensable para que podamos entender todo lo demás. Si nosotros no somos puros de espíritu, reconociendo que de Dios somos y que a Dios vamos y que necesitamos de Dios, no vamos a poder entender la Escritura, no vamos a poder entender el Evangelio de la cruz, no vamos a poder entender el plan de Dios de manera general y personal para cada uno de nosotros. General porque Dios habla al mundo, y particular porque Dios nos habla de manera individual cuando somos alguien que busca a Dios día a día, cada instante de nuestro corazón. Así de que yo te invito a que tú reconozcas que estás en bancarrota espiritual. Ningún hombre se lamenta delante de Dios a menos que sea pobre en espíritu. Nadie busca a Dios si no es pobre de espíritu, ni tampoco se vuelve manso hacia otros. Mientras no tenga una opinión humilde de sí mismo, el hambre y la sed de justicia no son posibles para quienes tienen una alta opinión de su propia excelencia, y la misericordia para con quienes ofenden de su gracia demasiado difícil para quienes no son conscientes de su propia necesidad espiritual. La pobreza en espíritu es el atrio
del templo de las bienaventuranzas y de toda la escritura. Así que nadie puede levantar los muros de su casa si no ha puesto los cimientos. Nadie. Necesitamos poner los cimientos, y ese cimiento es reconocer que necesitamos de Dios. Ese cimiento es la pobreza de espíritu, decir: Dios, perdóname, porque he vivido conforme a mis pensamientos, porque he vivido conforme a la ideología de este mundo, porque he vivido bajo mi orgullo, bajo mi ego, pero nunca te he tomado en cuenta. Y cuando uno empieza a poner esos cimientos, entonces uno empieza a edificar en el espíritu y puede levantar muros, refugio, y empieza a crecer y a madurar, y uno empieza a adornar su casa, que es su vida, en el interior, en el exterior. Nadie puede levantar muros si no ha puesto los cimientos, nadie. De tal manera que un pobre de espíritu humilde reconoce la dependencia total de Dios, totalmente de Dios. Y un orgulloso no puede de ninguna manera entrar por la puerta estrecha. No puede. Porque aunque más que lo intente, no podrá, porque no reconoce que de Dios somos y que para Dios somos. Por eso Jesús decía: un corazón contrito y humillado yo no desprecio, pero al altivo, dice, al orgulloso, dice Dios, lo miro de lejos. Necesitas, y tú y yo, reconocer nuestra bancarrota espiritual. Bienaventurado quiere decir dichoso, completo, feliz, con buena aventura. A los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amado amigo, ríndete ante la presencia de Dios. Analiza tu espíritu, analiza tu caminar. ¿Qué tienes? ¿Qué tengo que Dios no te haya conseguido? ¿Qué tienes? Ni tu propia vida te pertenece, ni tu propia vida. Dios te la dio. Si Dios te dio la vida, Dios te ha dado todo lo que tienes. Pero si tú no lo quieres reconocer así, bueno, tendrás dolores en esta vida y en la venidera. Si tú no quieres reconocer tu bancarrota espiritual, déjame decirte que estás a un paso de perder tu vida espiritual y tu vida terrenal. Tu vida espiritual, porque al morir el pecado es muerte. El pecado es muerte, y muerte espiritual y también física. Todos vamos a morir. Pero Dios tiene deseo de que tú vengas a los pies de Cristo. No podemos ir al cielo nada más por nuestras obras. No podemos. Si nosotros no creemos en Jesucristo como nuestro autor de la fe, como el salvador de nuestras almas, como aquel que resucitó, y empezamos a creer en todo lo que Él enseñó y a vivir lo que Él enseñó, no estamos en bancarrota espiritual, estamos siendo orgullosos. Te invito a que busques a Dios. El infierno existe. El infierno es real. Dios es real. Pero si nosotros creemos que el infierno es el mayor dolor del infierno es arder en llamas o estar en un lugar oscuro, ese no es el mayor dolor del infierno. El mayor dolor del infierno y el mayor infierno del infierno va a ser la ausencia de Dios eterna. Por eso Dios dice: arrepentíos hoy, mientras oyes hoy su voz. No endurezcas tu corazón como en la provocación, sino date cuenta que te eres necesitado, que tienes una bancarrota espiritual, como el pobre que si no recibe ayuda no va a poder salir de su pobreza. Yo no salía de mi pobreza si no veía a Dios espiritual. Entonces yo te invito a eso. Y por último quiero leer Romanos 3, que es el apóstol Pablo, bueno, más bien el Espíritu Santo escribiendo a través del apóstol Pablo, y nos enseña parte de esto de la bienaventuranza y nos lo habla de otra manera. Y Romanos capítulo 3, solamente lo voy a leer y con eso termino. Voy a leer desde el versículo 23 en adelante. Romanos 3, 23 en adelante. Dice: por cuanto todos pecaron. Está hablando de manera general, todos. Por eso te decía, un solo pecado te convierte en pecador. Uno. Y el pecado no es aquel que tú consideras que es pecaminoso, sino el pecado es aquel que Dios no aprueba, y tendrías que meter tu nariz para ver qué son los pecados que Dios no aprueba. Dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Déjenme leer más arriba. Quiero leer más arriba, porque eso ya es el final. Déjenme leer arriba. Dice, el versículo 10 de Romanos 3 dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno,
No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Te das cuenta? La bancarrota espiritual. No hay quien busque a Dios. Hemos buscado a Dios. ¿Sabe qué? Dios nos ha tocado la puerta muchas veces. Nosotros no encontramos a Dios, Él no estaba perdido. Dios nos encontró a nosotros. Y de ahí empiezas a darte cuenta de tu dependencia. Yo no busqué a Dios muchos años. Dios estuvo a la puerta hasta que yo dije, Señor, te necesito. Dice, no hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios, dice el 12. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto somos los hombres. En su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Esos somos nosotros. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Buscamos lo malo. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz, ni hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que en la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Dice, pero fíjate cuál es la salvación a partir del 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios Jesucristo, testificada por la ley y por los profetas, Jesucristo. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo solamente justificados gratuitamente por la gracia de Jesucristo, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Solamente en Jesús hay salvación. Yo te invito a que tú voltees a ver a Dios, voltees a ver el Evangelio de la cruz. Jesucristo murió por ti, dio su vida por ti. Nosotros le amamos porque nos amó primero en esa cruz. Y si nosotros no buscamos a Dios, si nosotros no nos hallamos necesitados, seguimos siendo orgullosos, ¿qué será de nosotros? ¿A dónde irá nuestra alma cuando muramos y partamos de este mundo? Créeme, amigo, que me escuchas, hay una vida después de esta vida. Hay una vida. Y el único que venció la muerte fue Jesucristo. Y Él da testimonio, porque su tumba estaba vacía y la historia enseña. Y yo creo que este libro es verdad. Y en esto, cada día mi vida va siendo enseñada, pulida, para que mi vida sea cambiada. Y no solamente mi vida, sino de los que me rodean. Que Dios te bendiga. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Si Dios quiere, nos vemos dentro de 8 días para ver la siguiente bienaventuranza. Comparte este video y mando saludos a aquellos que están conectados. Les mando un abrazo. Dios les guarde y bendiga. Muchas gracias, hermanos y amigos.